presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, es un gusto volver a estar en este podcast de Luz, en esta tercera temporada en la cual vamos a ver, como hemos dicho desde la vez anterior, vamos a tener diferentes temáticas que nos ayuden a poder seguir aumentando nuestra fe, a tener luz en diferentes áreas, en diferentes temáticas, en diferentes cosas acerca de nuestra Iglesia Católica. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante el Santo Rosario, con el corazón orarlo. Así que una vez más, Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ricardo, aquí con la alegría de compartir nuevamente contigo este espacio. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar acompañándonos. Y en esta tercera temporada, pues hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante el Santo Rosario. Porque obviamente pensamos que el Rosario a veces, como que a veces no creemos mucho en la Virgen María, más de alguno. Obviamente fuera de la Iglesia Católica, pero a veces también en la misma Iglesia Católica puede darse que no creamos tanto, y por eso solo nos vamos con Jesús, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué es importante rezar el Rosario? Fíjate que primero, Ricardo, quizá a mí me gustaría como hacer un balance de que comprendiéramos por qué la oración del Santo Rosario. Claro. Inicialmente la Iglesia ha tenido siempre, ha ido en la medida en que la Iglesia se fue institucionalizando, tuvo la oración que nosotros conocemos como la liturgia de las horas. Sí. En la liturgia de las horas se recitan los salmos, los 150 salmos, se van recitando a lo largo del Salterio. 4 semanas del Salterio se distribuyen. Inicialmente no todos podían rezar esa oración, no todos tenían acceso a esa oración, no todos tenían acceso a esos libros, etc. Entonces, en ese contexto surgen las apariciones de la Santísima Virgen María entregando el rosario para que se rece, y entonces se hace como un par. Es decir, el Santo Rosario es como la liturgia de las horas de los que no pueden rezar la liturgia de las horas. Uh-huh. Entonces se vuelve, si la liturgia de las horas, al menos para los clérigos, es una oración obligatoria, nosotros nos obliga a rezar. Es imprescindible que recemos al menos esos tiempos, y al menos que rezáramos por lo menos las laudes, las vísperas y las completas, al menos esos 3 tiempos, ¿no? Porque la oración de la liturgia de las horas está organizada para orar durante todo el día, cada tantas horas estar reuniéndonos en torno a esa oración. Entonces, claro, el que no tenían acceso a eso, tienen acceso al rosario, pueden rezar el rosario. Entonces, digamos, ahora, el Santo Rosario también, yo no sé si tú has escuchado, tal vez tú lo experimentaste en algún momento, alguien te lo dijo, es que el rosario es aburrido, es que el rosario es muy repetitivo. Solo pensamos en las 50 Ave María, me voy a dormir. Ya decimos, ya está ahí, ya no, ¿para qué le doy más? Claro. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, es interesante porque el Santo Rosario, a mí particularmente aquí en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, cuando él habla en el número 249 de la recitación del Ave María y del Rosario, él dice: tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Es decir, él está diciendo, no conocen el valor, aunque estén tan instruidos, todavía no lo han conocido. Claro. Dice, ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el beato Alano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas.
proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno. En particular que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Y de verdad, estos santos son un poco fuertes al escribir, ¿verdad? Sí. Porque ellos lo que querían era lograr convertir las almas. Ahora, fíjate que yo suelo, bueno, tú sabes que mi apostolado es entre los cuerpos de seguridad, entre las Fuerzas Armadas, y yo trato de inculcar entre los militares el rezo del rosario, primero porque la batalla de Lepanto, la victoria en la batalla de Lepanto se ganó gracias al rezo del Santo Rosario. Pero entonces ahí está la victoria presente gracias a la Virgen María, es decir, la Virgen María estuvo ahí. Entonces, ahora, yo creo que es importante que en medio de toda esa realidad nosotros podamos hacer como más cercano el rosario. Yo siempre suelo decir, rosario, rosas. Exacto. Rosario, rosas. Cuenta del rosario, una rosa. Cada cuenta es una rosa. Entonces, si rezás el rosario completo, porque a veces yo entiendo y a veces yo le digo a la gente, ay padre, dice, yo de verdad quisiera rezar el rosario, pero es que se me hace tan aburrido, tan monótono. Y le digo, hace algo, no lo reces completo, reza un misterio. Durante todo el día. Durante todo el día. Y te vas, mira, cuando vas de camino para el trabajo, en el bus o en el carro, rezate un misterio. ¿Verdad? A lo mejor ya no te da más, está bien, pero si no puedes rezar el rosario durante todo el día y vas rezando por lapsos. Exacto. Los misterios. Yo conozco un coronel ya retirado, un hombre de Dios. Ese hombre siempre anda un rosario en su bolsillo, y de repente lo ves caminando y va con el rosario en la mano, con un denario, es más bien, y va rezando las cuentas del Ave María. Entonces, ahora, cuando tenemos en cuenta que lo que hacemos en el rosario es darle rosas a la Virgen, cuando rezas el rosario completo, te imaginas un paquetote así de rosas, ¿verdad? Claro. Que le estás dando. Se las llevas. Y le decís a la Virgen, Madre, aquí están estas rosas para ti. Y te las presento y a la vez aprovecho a pedirte tal y tal cosa. Porque casi siempre, Ricardo, es sinónimo de pedir. Sí, casi siempre rezamos el rosario pidiendo, muy pocas veces dando gracias por algo, casi siempre sobre todo por pedir. Pero está bien, yo creo que ni Dios ni la Virgen se molestan porque les pidamos, no se molestan. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque aquí también hay un detalle que de pronto puede ponerse como en tela de discusión, digamos, fuera del catolicismo, cuando dicen, sí, pero es que el único mediador ante Dios Padre es Jesucristo. Y yo digo, eso no se discute. Exacto. Está bien, claro, nosotros también lo creemos así. El único mediador ante el Padre es Jesucristo. De acuerdo. No podemos decir lo contrario. Ahora bien, el tema es, le presento las rosas a la Virgen María y le digo, Madre, aquí está esto. Te pido por tal cosa. Entonces vas, se la das a la Virgen la recibe. Yo esto me lo imagino, esto es parte de mi imaginario religioso, no es que suceda tal cual, pero claro, esto me ayuda a comprender el gran valor, como dice San Luis María Griñón de Montfort, respecto del valor del rosario, respecto del valor del Ave María. Entonces las presento a la Virgen. La Virgen las recibe, me da un abrazo, tal vez me da un beso y me dice, gracias, hijo. Las recibe y se las lleva al Hijo, a Jesucristo. Dice, hijo, aquí te manda, ¿sí? Aquí te manda Ricardo y te manda a pedir esto. Aquí te manda. Es decir, yo creo que lo grandioso, Ricardo, lo valioso, lo precioso, lo maravilloso es que no tengo palabras como para definir eso, porque me parece que es algo que me rebasa.
es que la Virgen María no se queda nunca con los créditos. Exacto. Y ahí es donde radica la grandeza de la Virgen María, y ahí es donde radica la grandeza de esta oración del Santo Rosario. Que el Santo Rosario, si bien es cierto, a lo mejor se lo dirigís a la Virgen contemplando los misterios de la vida de Cristo, porque no contemplas los misterios de la vida de María. Es cristocéntrico. El resto del Santo Rosario es una oración cristocéntrica. Sí. Entonces, contemplar la vida de Cristo, dirigir la oración a la Virgen María se la presenta a su Hijo y pues el Hijo al Padre. Exacto. Es decir, hay una cadena profunda de amor, pero estamos conscientes, estamos certeros de que la oración del Rosario va a llegar a Dios. Es decir, Él es el destinatario central de la oración, el Padre. Entonces hay algunos memes que han hecho, porque hoy vivimos en la era de los memes, ¿verdad? Y siempre hay memes por todos lados, de todas las cosas siempre se hacen memes. Hay unos memes que yo vi hace un tiempo atrás que me parecieron tan tiernos, de verdad se me hizo un nudo en la garganta y dije, esto lo deberíamos de ver todos los cristianos y deberíamos de practicarlo todos los cristianos. Porque sale como el cielo, ¿verdad? Una imagen como del cielo, allá está la entrada, San Pedro está en la entrada, está el portón cerrado, pero aparece San Pedro dándole queja a Jesús. Y sale una ventana ahí a un lado y la Virgen María tiene un rosario largo que cae hasta abajo y hay gente subiendo por la ventana por el rosario. Porque al final de cuentas, mientras más... Yo siempre digo algo y se lo digo a los militares. Yo se los digo porque creo que es algo... Yo tengo la convicción de ello y quiero que todos tengamos la convicción de ello. Mientras más cerca estemos de María, más cerca vamos a estar de Jesús. Así es. Y mientras más cerca estemos de Jesús, más cerca vamos a estar del Padre, sin lugar a dudas. Entonces, María de verdad quiere acercarnos a su Hijo, quiere llevarnos a su Hijo, y la oración del Santo Rosario hecha con devoción nos va a acercar profundamente a la vida de Cristo por las manos de la Santísima Virgen María. Eso es muy, muy cierto. Fíjate, padre, que viendo también, hay una carta apostólica que se llama Rosarium Virgin Maria, que es del sumo pontífice Juan Pablo II. Y dice ese tipo de cosas. Solo para que, bueno, lo pueden descargar ahí de las páginas de internet. Pero dice algo. Recordar dentro de las cosas del rosario, dice recordar a Cristo con María, dice comprender a Cristo desde María, sí. Configurarse a Cristo con María, rogar a Cristo con María, anunciar a Cristo con María. Es decir, o sea, si María no es la protagonista principal de esta parte, sino que fue una que vino a aportar dentro del plan de salvación de Dios. Y al final viene a darnos, porque el rosario nos lleva a Cristo. Y como dice esta carta apostólica, rogamos con María, nos configuramos, nos reconfiguramos con María. Al final a eso nos lleva. Lastimosamente, en algunos casos, por ejemplo, el rosario a veces pensamos, solo lo ponemos y se salen todos los malos espíritus, cuando lo importante es, al contrario, tener a través de María, rogar por las diferentes cosas para Jesús, como tú decías, ¿no? Entonces, pero algo que debemos de tener claro es también para qué rezar el rosario. Porque, como decimos, creo que es un chip que nos instalan desde que comenzamos a ser católicos, ¿no? En el cual nos dicen, no, hay que rezar el rosario. Hasta hay una alabanza, cuando era pequeño, muy pequeño. Recuerdo que oraba y que dormido me quedaba, ¿no? Y muchas veces... A veces todavía. Todavía, cabrón. Y lo que decías, hay forma. A veces pensamos, no, esto es de adultos, nada más el rosario. Sí. Pero quiero decir, no, hay formas, como decías, ya sea tener el rosario en la bolsa, andarlo en una pulsera. Sí. O sea, al final lo que importa es rezarlo. Sí. ¿Para qué? Para acercarme claro. a Cristo. Creo que es una de las cosas por las cuales queremos. ¿Para qué?
para vencer el mal, de nuestras luchas, así como decías, esa batalla, ¿no? La cual fue gracias al rosario. De la misma manera, podamos a través del rosario ganar nuestras batallas, nuestras luchas interiores también. Y fíjate que eso es bien bonito, esa parte que estás diciendo, porque, vaya, hablar de andar el rosario en el bolsillo, andar el rosario en una pulsera, no sé, a veces, yo no sé si tú lo andas en el carro, por ejemplo, colgado en el espejo retrovisor de tu carro. Pero no. Ajá, hay gente que lo anda, yo lo ando así, ¿verdad? Mi hermana me regaló un rosario y yo lo colgué y se lo puse ahí. Pero no es de suerte. Sí, no. Ajá, y fíjate que yo conozco testimonios, pero antes de ese testimonio quiero decirte que yo a veces, por ejemplo, les digo a los soldados, yo te estoy hablando de los soldados porque yo trabajo mucho con ellos, pero yo les digo, vean, no tienen un rosario, pero tienen 10 dedos. Exacto. Aquí están, aquí está un misterio del rosario. Sí. Repítanlo. El Padre Nuestro no lo cuentan y van las Aves María y aquí están. Exacto. Aquí están, aquí lo tienen. O sea, no hay pretexto, no hay excusa. Y a propósito de eso que te decía del rosario colgado en el espejo retrovisor del carro, hay una persona, una muy buena amiga que yo conozco. Ella cuenta su testimonio. Ella ama muchísimo a la Virgen María, es consagrada a la Virgen María, y ella cuenta cómo en una ocasión iban en su vehículo, iba ella con su hija, y de pronto un accidente, o sea, una cosa, dice ella, espantosa, que solo recuerda que comenzó a oír que el carro crujió, y ella dice que solamente se agarró del rosario y dijo: Madre mía, cúbrenos. Y dice que ya ella escuchó aquel crujido, dice que dio vueltas el carro, parece que un camión, un tráiler los embistió, no recuerdo bien cómo fue el asunto, pero la cosa es que ella dice, ya cuando sale, que ya el carro se detuvo, que ya se dan cuenta de que no tenían ningún rasguño. El carro quedó totalmente deshecho, pero a ella no les pasó nada. Y entonces es sumamente interesante, sumamente grandioso, sumamente maravilloso el poder de la oración a través del Santo Rosario. Y es que el Santo Rosario nos enseña algo. San Luis María Griñón de Montfort, en el número que leí, que es el 249, él dice: ha sido necesario que la Santísima Virgen María se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, menciona algunos, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Es decir, la Virgen María, cuando se aparece, una de las cosas que digamos puede dejarnos mucha claridad, han habido muchas apariciones de la Virgen María, algunas están como en tela de juicio, se están investigando, se está conociendo, se está tratando de ver algunas cosas, pero una de las cosas importantísimas que se pone de manifiesto cuando la aparición es auténtica, es que la Virgen María siempre va a buscar la salvación de la humanidad, porque ella es madre de la humanidad y ama a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere? El bien de la humanidad. No quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda. Entonces, el rezo del Santo Rosario, las apariciones de Fátima, de hecho, en donde ella invita constantemente a que recemos el rosario, nos da una pauta, nos da una muestra de que de verdad la oración del Santo Rosario lo que quiere es ir creando una transformación en nuestra vida, una cercanía a Dios, una cercanía a aquel que ha dado su vida por nosotros. Exacto. Y al final, creo que para ir finalizando, algo que podemos tomar en cuenta es esa frase que nos dijo Jesús: ahí tienes a tu madre. Y creo que el ahí tienes a tu madre es algo que en cada misterio del rosario, ahí estaba ella. O sea, siempre estuvo ahí para cada uno, para su hijo. Entonces, dentro de ese plan de salvación. Y de igual manera está para cada uno de nosotros. Y creo que eso es como para ir finalizando esa parte. De que entendamos que ahí tenemos a nuestra madre, sí, que todavía queda esa opción. Sí, definitivamente. Y fíjate que yo quisiera como dar una recomendación, un consejo, porque a veces hay quien dice, vaya, por ejemplo, yo vivo solo.
Y entonces a lo mejor hay gente que dice, ay, pero es que a mí rezar el rosario solo no me gusta. Mira, yo creo que casi a nadie le gusta rezar solo. A veces a fuerza lo tenemos que hacer porque, claro. pero rezar solo es como que no mucho nos gusta. Entonces hay recursos como para dejarte acompañar. Mira, a mí me encanta rezar el rosario. Yo quizás le voy a hacer propaganda hoy, pero qué bueno, porque ojalá que esto llegue a muchos. Atenas tiene el rezo del rosario en plataformas digitales y uno puede buscar y ella está por misterios. ¿Yo qué hago? Yo me pongo mis audífonos, agarro mi rosario, lo pongo y comienzo a caminar y rezando el rosario. Rezando el rosario. Siento que no lo estoy rezando solo, siento que alguien me está acompañando, lo rezo completo, hasta tiene cantitos, etcétera. Entonces te sentís bien, te sentís acompañado y al final, yo no sé, Ricardo, a ti, pero a mí, después de rezar el rosario, yo me quedo con una paz, con una tranquilidad. He ofrecido al Señor por las manos de María estas intenciones, estas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, se me hace aburrido, se me hace monótono, ay, no quiero rezarlo porque es muy aburrido. Póngalo. Busque recursos, hay un montón de recursos. Yo acabo de mencionar Atenas por decir una, pero hay muchos recursos, puede buscarlos, se deja acompañar y va haciendo este camino. El rezo del Santo Rosario no tendría que ser para nosotros algo aburrido, algo monótono, sino más bien como un espacio para ofrecerle algo a alguien que queremos. María, el episodio anterior hablábamos, ¿te recuerdas de quién es el Padre? Exacto. Hoy, hablando del Rosario, podríamos decir, ¿y quién es la Madre? María Santísima, que te ama profundamente, que quiere tu bien, que te quiere cerquita y que quiere estar cerca de ti. ¿Cómo vamos a lograr esa cercanía entre María, mi madre, y yo? Como tú muy bien decías, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Es decir, ese soy yo y esa madre es la Virgen María. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Comencemos intentándolo por el rezo del Santo Rosario y luego las cosas se van a dar, van a fluir tan naturalmente que el amor se va a desbordar entre madre e hijo. Exacto. Y sí, por ejemplo, en mi caso yo lo hago a través en el carro. Ahí está, justamente, ahí tengo la grabación y voy rezando, ¿sí? ¿No? Y a veces toca así con los dedos o a veces en la pulsera que tengo el de escenario, pero creo que algo que deberíamos de tener claro es que no sea lo principal rezar para que me haga el milagro. Sí, exacto. Sino que en ese caminar me ha acompañado María. Así es. Para que la voluntad de Dios sea la que se manifieste. Ya sea, porque a veces decimos, vamos a rezar por una novena de rosarios, vamos a hacer por una enfermedad de un familiar, o por el trabajo, ¿por qué? O sea, está bien rezar por eso, pero que lo más principal sea por encontrarme en el amor con la por estrechar esta relación. Esa relación. Bien. Es así como llegamos al final de este podcast de Luz, y creo que antes de la bendición, Padre, ¿qué te parece si rezamos un Ave María para finalizar? Sí. Me parece muy bien. Excelente. Hagámoslo juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.